Jueves 3 de enero, saludos señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a esta revista de prensa. Vamos a realizar nuestro paseo diario por las portadas de los diarios que se editan en nuestra provincia, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día. Algunos de ellos abro hoy con temas de ámbito regional o nacional. Vamos a quedarnos con la portada del diario El Día, por ejemplo, que dedica su titular de apertura a un tema provincial. Córdoba, dice, alcanza la cifra más baja de población de la última década. La provincia baja hasta 785.240 personas, casi 3.000 censados menos que hace un año. La capital también pierde habitantes y reduce en 208 el número de empadronados. Esa información aparece en otros periódicos, incluso matizada en el caso del digital, de Cordópolis, habla de que Córdoba capital sí que reduce la caída en el empadronamiento. Bueno, son cifras que corresponden al padrón del 1 de enero, que es cuando se actualizan los padrones y por lo tanto son cifras que recurrentemente aparecen siempre en esta fecha. No es un dato que nos sorprenda porque es una tendencia a la baja que se viene repitiendo en los últimos años. Córdoba, la provincia de Córdoba superó los 800.000 habitantes en la pasada década y de ahí en adelante ha sido todo ir hacia abajo. Ha ido perdiendo población hasta, bueno, con la cifra que hemos conocido esta mañana, 785.240 personas. En principio, no es más importante, más allá que estadístico, el dato, o sea, no tiene mayor importancia tener muchos habitantes o menos habitantes, pero sí que es sintomático. Como hemos venido hablando las últimas semanas, los últimos meses quizá, hay una serie de indicadores que hacen pensar que Córdoba, la provincia de Córdoba en general, la capital también, pero sobre todo la provincia, no tiene el suficiente atractivo para anclar a la población, sobre todo población joven. Y además a eso se suma el aumento en la edad en la que las mujeres tienen su primer hijo, que también aparecerá en algún otro periódico, que hace que el crecimiento vegetativo sea más lento. Como decimos, mientras que hay provincias en España, incluso en Andalucía, que siguen atrayendo a la gente joven, incluso a gente más madura, para montar ahí su negocio, para iniciar su nueva vida, Córdoba está perdiendo población por esos dos factores que les cuento, porque no consigue anclar la población joven y porque el crecimiento vegetativo es muy lento a consecuencia de que las familias tienen los hijos en edad cada vez más tardía. Esa información aparece, no sé dónde lo leí, podría aparecer en otro periódico, que aumenta la edad en la que las mujeres tienen su primer hijo, que creo que está en este momento en Córdoba en 32 años, roza los 32 años en las mujeres cordobesas. Una cifra que, como le digo, fundamentalmente tiene la consecuencia primera de que se tienen menos hijos, o se tienen más tarde, y la segunda de que se tienen menos hijos, porque claro, si se empieza a tener hijos con 25, 26, que era una edad bastante habitual hace unas décadas, con 32 da muy poco tiempo a las familias para tener más allá de 2 hijos, quien se atreve a tener el segundo, ni ya les hablo del tercer hijo. Así que es un dato, repito, solo estadístico, pero sí que habría que hacer pensar a nuestros dirigentes, a los políticos, hasta qué punto es un síntoma de la situación que atraviesa la provincia de Córdoba, de poco atractivo para la llegada de inmigrantes. Vemos cómo se están recuperando los flujos desde otros sitios a otras provincias, pero a Córdoba sigue siendo el saldo negativo, se van más cordobeses de Córdoba que llegan forasteros a nuestra provincia. Así que hay un dato, como les digo, más para tener en cuenta que para preocuparse por el dato en sí. El diario ABC, la página 1, habla de vivienda. Titula "La promoción de nueva vivienda recupera el pulso", una foto que firma Valerio Merino. Vecino, dice, camina con bolsas de la compra por la expansión urbana de Poniente. Muchos detalles en la foto, supongo yo que sí, que irá con bolsas de la compra. El Colegio de Arquitectos de Córdoba alcanza en 2018 la mejor cifra de visados de la última década, con un aumento del 43%. Datos, como les digo, igual que hablaba antes de los datos siguen siendo datos esperados, fundamentalmente porque la última década a la que hace referencia el diario ABC corresponde con la época de la gran crisis inmobiliaria, la gran crisis del ladrillo. Córdoba en los años 2007, 2006, 2007, incluso principios de 2008, alcanzó cifras que eran inasumibles de visados de edificios, de construcción de vivienda, tanto pública como privada. A partir de ahí reventó la burbuja inmobiliaria, se quedaron muchas obras a medio hacer, muchos solares prácticamente todavía
desbrozados y poco más, y eso hizo que se ralentizara o que se detuviera, se paralizara por completo la actividad inmobiliaria. Ahora se ha ido recuperando poco a poco y ya alcanzamos cifras del principio de la crisis, no son cifras todavía de la época previa a la crisis. Es decir, que aunque son datos positivos para el sector, se están recuperando cifras, que repito, que son cifras de hace 10 años, pero aún están lejos de las cifras que vimos, que comentamos hace 11, 12 años, cuando estaba el boom de la construcción y Córdoba se expandía a una velocidad que luego se demostró que era inasumible, insoportable en cuanto a la sostenibilidad de la construcción y de la compra-venta de viviendas. Dato positivo, pero que también nos tiene que hacer pensar hasta qué punto es necesario que se construyan muchas viviendas cuando hay un parque importante de viviendas en stock que no ha salido, muchos carteles de se vende, sobre todo la vivienda usada, muchas promociones que están sin ocupar por completo, pero sin embargo se siguen activando nuevas promociones, y eso hace pensar que pudiera ser que estuviéramos cerca de una nueva crisis inmobiliaria. De hecho, el propio diario ABC, en la página 2, alerta de que el Euribor se dispara al cierre de 2018 y pone fin poco a poco a las hipotecas baratas. ¿Saben? El Euribor es el índice de referencia, el índice que todos quienes tienen contratada una hipoteca pagan, es el índice que se aplica a los contratos, a los préstamos hipotecarios. Es verdad que aún con esta subida que se detectó, que se constató a final del año pasado, del 2018, aún así el Euribor sigue por debajo del cero, o sea, está un índice negativo, el menos 0,129. Pero es que ha llegado a estar en el menos 0,5, menos 0,6, es decir que se está recuperando y según los expertos este año puede acabar al cero, que son cifras que hace 10 años se veían imposibles porque se pagaban Euribor del 4, del 5% y ahora estamos todavía en datos negativos, pero poco a poco se va corrigiendo esta situación y ya el Euribor va rozando primero el cero y luego empezará con valores positivos, que es lo más habitual por otra parte, que el índice del Euribor esté en datos positivos. Este dato, el del Euribor, que encarece de alguna manera las hipotecas, se suma a otro dato que ya conocen del último trimestre del año pasado, y es el de las sentencias que penalizan a la banca o que gravan a la banca sobre los contratos hipotecarios que antes repartían o incluso descargaban directamente sobre las espaldas de quien contrataba el préstamo, del usuario. Saben que hay, aparte de la cláusula suelo, que ya se resolvió hace mucho tiempo, el tema de la inscripción de la hipoteca en el registro, todo eso va agravando el precio de las hipotecas, con lo cual dicen los expertos que eso va a hacer que sea cada vez más complicado pedir una hipoteca y cada vez más caro. Entre que la hipoteca va a ser más complicada de que te la den, de que va a ser más cara y de que poco a poco el mercado se recupere, los precios van a ir subiendo, hay quien anticipa que, aunque todavía es muy pronto para hablar de una crisis, pero sí que se están dando los factores que hace 10, 12 años nos llevaron a aquella explosión, el estallido de la burbuja inmobiliaria que tanto nos ha costado recuperar, que 10 años después seguimos todavía sufriendo en las calles de Córdoba. Vemos como sí que ha habido personas con problemas habitacionales importantes. Así que un dato solo también, como les decía antes, pero que los expertos tienen que ir analizando para ver hasta dónde nos va a llevar esta situación. Hay otro dato que también es positivo en cuanto al consumo. Lo trae el diario Córdoba en su portada, en el sumario, titula: "El sector del automóvil cierra el año con un incremento de ventas del 10%. También ocurre igual que con los pisos. Venimos de una situación tan negativa que los incrementos se van produciendo de manera progresiva año tras año. Es cierto que en el último trimestre del año que acaba, del 2018, que acaba de terminar, ha habido un parón importante, sobre todo en la venta del diésel, de los vehículos de gasoil. ¿Por qué? Pues como saben, el Gobierno central ya ha advertido, ha anunciado que el gasoil tiene sus días contados, no va a ser mañana, pero sí que los vehículos con este tipo de carburante van a acabar desapareciendo de las carreteras de España, y eso hace que cuando alguien vaya a comprarse un vehículo, pues se lo piense. Saben además que un coche de gasoil suele durar muchos años, bastante más un motor de gasoil que un motor de gasolina, con lo cual quien hace la inversión del gasoil lo hace pensando que el coche le dure 15 o 20 años incluso. Con lo cual, si sabe que de aquí a 10 años va a haber problemas tanto para encontrar gasoil como para entrar en el centro de las ciudades, por ejemplo, como ocurre ya en algunas ciudades españolas, incluso en Madrid, Barcelona, en Valencia y muchas europeas, entonces pues se está retrayendo la compra de vehículos de diésel. Así que ese parón
ha afectado a la venta en general del último trimestre, que suele ser un trimestre habitualmente bueno en los concesionarios, y este trimestre no ha ido al ritmo que el resto del año. Aún así, se ha incrementado un 10% la cifra de ventas, algo significativo en cuanto a la recuperación económica. Saben que al margen de los datos que siempre manejamos, de la subida del IPC, del desempleo, de la renta, etcétera, hay un par de indicadores que se utilizan normalmente para medir el buen estado o el mal estado de la economía, de las economías, que son la venta de vehículos, por ejemplo. Y en este caso, la venta de vehículos marcha bien o marcha recuperando cifras que de nuevo no se acercan todavía, no llegan al nivel precrisis, pero que sí que están ya manejando cifras más que interesantes con respecto a los últimos años. Más datos también que hablan de la buena marcha de la economía, o al menos de las tendencias. La foto del diario El Día, la foto que firma Juan Ayala, titula "Más contratos en el comercio", y aparece, bueno, pues en el centro de Córdoba, pues eso, unas usuarias, son todo chicas, mujeres, saliendo o entrando de una tienda. El sector realizará unos 1.800 acuerdos laborales en Córdoba en el periodo de rebajas. Bueno, un par de consideraciones. Primero, ya no existe periodo de rebajas como tal. Recuerdan los más veteranos que hace algunas décadas sí que había un periodo de rebajas que comenzaba habitualmente después de Reyes y que se extendía enero y febrero. Eso ya pasó, ya se liberalizó el periodo de rebajas. Es cierto que las empresas, sobre todo las grandes marcas, siguen manteniendo pues su tradición de la rebaja, pero hace mucho tiempo ya que no existe ese periodo establecido y obligatorio para que las empresas colocaran su cartel de rebajas y aplicasen los descuentos que entendiesen oportunos. Aún así, tanto en verano como en invierno, la rebaja de verano como esta de Navidad, de enero, sí que se mantiene esa tradición y eso hace que se incremente la contratación en este caso. El dato, la segunda consideración, es que es positivo, pero no tanto. Córdoba no es la provincia ni mucho menos que más contratos va a hacer durante este periodo de rebajas, está a la cola de Andalucía porque la actividad del comercio en Córdoba todavía sigue arrastrando esta dificultad del consumo durante la crisis. Hay que lo achaca a la venta de productos por internet, hay que lo achaca a que, eso que les digo, que las rebajas se extienden durante todo el año, pero de luego no la panacea que había en otros periodos. La otra foto que nos queda en la portada es la del diario Córdoba, una foto que firma Sánchez Moreno, Francisco Sánchez Moreno, el dulce roscón para rematar la fiesta. Bueno, como saben, el ciclo festivo de la Navidad, le queda una cita, que es la cita del próximo sábado, la noche de Reyes, y ya empiezan a adquirirse los establecimientos de confitería este típico roscón de Reyes. Como saben, este año cae la cabalgata, la noche de Reyes en sábado, la noche de la cabalgata de Reyes. También, por cierto, ayer se presentó la cabalgata de Reyes de Ciudad Jardín, que también viene una referencia en un periódico, sí, viene con foto en el diario El Día. Dice la foto de Juan Ayala también: los Reyes Magos dejarán 2 toneladas de caramelos en Ciudad Jardín, una cabalgata histórica de las que han perdurado. Recuerden que hace algún tiempo había en Córdoba muchas cabalgatas de Reyes, había una cabalgata importante en Fátima, también en el Campo de la Verdad, había cabalgata en Valle del Conde, hubo cabalgata en Alcázar Viejo, en las paredes periféricas en todas ellas, y poco a poco se fueron cayendo. Y quizá la de Ciudad Jardín, de las que quedan, al margen de la capital, es la más interesante, con 2 toneladas, 2.000 caramelos, 2.000 kilos de caramelos que caerán en las calles de este barrio. Bueno, pues les decía que los roscones ya están en la calle, que todo está preparado para las cabalgatas, todo el mundo, la agencia de meteorología ya advierte de cara a frío, esa tarde-noche de Reyes, no va a llover, no habrá que llevar paraguas a las cabalgatas, y si no tienen ganas de pasar frío ni mojarse, recuerden que les ofreceremos en directo, como cada año, la noche de Reyes, aquí en esta misma pantalla. Haremos una conexión a la salida, muy cerca de aquí de los estudios, la plaza de Santa Teresa, la zona de Fray Albino, y luego el paso por Vallellano, el paso por Tejares, característico de esta noche mágica, noche de la ilusión, la noche de Reyes. Así que preparen el roscón, y si no le apetece pasar frío, cómanselo en su casa la noche de Reyes viendo nuestras imágenes, viendo la transmisión en directo de PTV. Más cosas. Dice el diario, bueno, todos los periódicos: ayer se conoció la sentencia del crimen de la Fuenseca. Titula el diario Córdoba en su portada: la acusada por el crimen de la Fuenseca condenada a 17 años. Se le considera, hubiera escrito yo, autora del asesinato con el agravante de parentesco. Titula el diario Córdoba. Lo he leído en otro periódico.
no sé, por ahí andará algún otro periódico. Salen en todos, lógicamente, algunos dentro y algunos fuera. Le sonará esta información de antes, porque lo que conocimos la semana pasada fue el veredicto del jurado popular que la condenó. O sea, el jurado popular determinó que era culpable y ahora el tribunal profesional, el de magistrado de la audiencia, han determinado la condena que le corresponde. 17 años y una serie de indemnizaciones, 40.000 euros para la madre de la víctima, 90.000 para cada uno de sus hijos, y se la considera, como dijo ya en su día el veredicto del jurado, culpable de un asesinato, delito de asesinato con un agravante, en este caso el de parentesco, y un atenuante, el de obcecación. Dice la sentencia que esta mujer vivía sometida a una situación de estrés por el maltrato, incluso la violencia que le aplicaba el asesinado, y que eso la condujo a su asesinato. Así que esta audiencia, no sé si habrá recurso, entiendo que no, pero en cualquier caso hemos conocido la sentencia de la audiencia provincial. Seguimos con las acciones de la justicia. Dice el diario Córdoba, todos los periódicos, que hay una banda de traficantes de drogas y blanqueo de capitales. Ha sido en el Alto Guadalquivir. Ahí tienen el sumario. También aparecen otros periódicos, en el diario El Día, la parte alta, la Guardia Civil desarticula una banda de tráfico de drogas en el Alto Guadalquivir, y también lo he leído en el diario ABC. Sí, por ahí también aparece. Está en todos los periódicos, lógicamente. Bueno, esta operación que conocimos ayer se produjo a mediados de diciembre, aunque viene desde mayo. Ya en mayo la Guardia Civil aplicó una serie puso en marcha una operación, en este caso se llama Operación Berloff, y que ahí vemos imágenes cedidas por la propia Guardia Civil, y como le digo, la Guardia Civil puso en marcha una operación que condujo a la desarticulación de varios puntos de venta de droga a la comarca de Alto Guadalquivir. A partir de ahí observó la Guardia Civil que se está produciendo un rebrote en varios puntos de Montoro, Villa del Río y en Torredonjimeno, en Jaén, Montoro, Villa del Río de Córdoba, Torredonjimeno de Jaén, la venta de droga. Había un domicilio en Montoro de una señora donde se frecuentaban muchos consumidores de droga, y eso hizo que se produjera una actuación de la EDOA, que es como se llama el equipo de delincuencia organizada y antidroga de la Guardia Civil, y los equipos ROCA incluso, que son los que, como saben, se dedican al control del término rural, en el campo, para controlar los robos, ganadería, agricultura, etcétera. Bueno, pues la policía detuvo a 9 personas, esta señora que les digo que era quien vendía la droga, su pareja sentimental, y 7 personas, otra mujer y 6 hombres más, que se dedicaban a la distribución, a la venta de la mercancía. En el alijo se ha hallado 1.500 dosis de cocaína, 525 de MDMA y 27 de bazuco, además de vehículos de alta gama, joyas, etcétera. Que, por cierto, el tema de los vehículos de alta gama y deportivos, que han sido alijados también, fue una de las pistas de la Guardia Civil, porque estos nueve detenidos no solamente no ocultaban que tenían unos ingresos de procedencia no reconocida o ilícita incluso, sino que incluso hacían ostentación de su poderío económico, con sus joyas, con sus vehículos, con mucho dinero, y eso llevó a la policía con abrigos, en fin, una ostentación que llevó a la Guardia Civil a sospechar quiénes eran los miembros de esta banda. La Guardia Civil ha registrado 8 domicilios, y todos ellos, estamos viendo una de las actuaciones de la EDOA que les decía, y en todos ellos hubo, pues eso, se alijó droga, como están viendo, se encontraron dinero, había 15.000 euros que supuestamente provenían del uso de la droga. Y en cuanto a este arma que están viendo, también la policía detectó que al tiempo que este grupo actuaba en Montoro, Villa del Río y Torredonjimeno, habían desaparecido el resto de grupos que habitualmente se dedican al menudeo, porque había unas prácticas muy violentas para acabar con la competencia de esta práctica ilegal, que es la de la venta de droga. Un grupo muy violento, tanto para cobrar sus propias deudas, como para también acabar con su competencia. Bueno, pues hay que felicitar a la Guardia Civil, una operación que, como les digo, empezó en mayo, que culminó el pasado 18 de diciembre, creo que fue el 18, a mediados de diciembre, sí, el 18 de diciembre fue cuando se produjeron estos registros que estamos viendo en imágenes que nos ha facilitado la propia Guardia Civil. Bueno, continuamos.
En todos los periódicos aparece el tema de Vox, que es portada no solamente en ámbito local ni regional, sino incluso nacional. Muy rápidamente, dice el diario Córdoba, es su titular de apertura: Vox exige a PP y Ciudadanos retirar las ayudas por violencia de género. El diario El Día, en el sumario, Vox se reivindica y amenaza con impedir el gobierno PP-Ciudadanos. Y en el diario ABC, Vox rechaza dar más dinero a los chiringuitos de género, entre comillas chiringuitos de género, porque es una expresión que utilizó Francisco Serrano, el candidato a presidir la Junta de Andalucía en su día por Vox, y que ahora se supone que será el presidente o portavoz del grupo en el Parlamento de Andalucía cuando se constituya, que por cierto creo que es hoy cuando se constituyen los grupos, se eligen presidentes, portavoces, viceportavoces, etcétera, etcétera. Bueno, la declaración de Vox es bastante polémica. Es verdad que se ha ido un poco engrosando con el paso de las horas. Inicialmente lo que surgió en redes fue una especie de advertencia de Vox a PP Ciudadanos diciendo que no estaban de acuerdo en que se apoyara una ley podemita, llaman ellos, que perjudica a los hombres, que privilegia a las mujeres, sin determinar si son agredidas o no, y que perjudica a los hombres. Una ley, por cierto, que la critica también la izquierda porque entiende que está muy mal dotada presupuestariamente, que la ley existe, está sobre el papel, pero luego no tiene efectos positivos porque no se le dota de presupuesto. O sea, que una ley que tanto la izquierda como la derecha critican. La izquierda porque no tiene dinero, la extrema derecha porque le parece que privilegia a la mujer frente al hombre. Bueno, a partir de ahí se fueron cruzando declaraciones y Vox ha ido matizando en algunos conceptos lo que dijo inicialmente y en otros incluso echando más leña al fuego, advirtiendo de que o se le respeta en sus planteamientos o no apoyará a Juanma Moreno de Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía. Bueno, hay que ver si es un farol o si no lo es, si al final va a permitir que siga gobernando Susana Díaz o si facilitará el acceso del PP y Ciudadanos al gobierno del Palacio de San Telmo. Le digo, está por ver. Lo que sí queda claro es que Vox quiere poco a poco reivindicarse. Se han venido arriba, es un partido que no tenía hasta ahora presencia institucional en ningún sitio, en un solo ayuntamiento de España, con lo cual esta presencia en el Parlamento andaluz pues le da un poco de alas y les permite pues tirarse de vez en cuando este farol, o como decimos los cordobeses, este pegolete, porque nadie se cree que PP y Ciudadanos vaya a retirar una ley que está más que consensuada a nivel nacional, que se aplica en Andalucía como una especie de complemento a la ley nacional y que nadie pone en duda, creo que ni siquiera los propios votantes de Vox, en su gran mayoría, ponen en duda la necesidad de que el Estado se haga cargo de las personas que son agredidas, mayoritariamente mujeres, pero fundamentalmente es una cuestión de personas vulnerables que son agredidas en su ámbito doméstico, familiar, y que insisto, nadie se le pasa por la cabeza pensar que por una amenaza de Vox se pierda estas ayudas, este complemento que yo creo que es injusto, es insuficiente en muchas ocasiones. ¿Qué puede ocurrir si Vox no apoya a Juanma Moreno? Bueno, caben varios supuestos. Recuerden que la aritmética parlamentaria, que salió de las urnas del 2 de diciembre, no da mayorías absolutas a nadie. Ninguno de los partidos que consiguió representación tiene mayorías absolutas, son 5 partidos, el que más, el PSOE, se queda lejos, bastante lejos de la mayoría absoluta. Incluso sumando los votos de PSOE más Izquierda Unida o Adelante Andalucía, no llegan tampoco a la mayoría absoluta. Con lo cual, si no hubiese apoyo de Vox a una de las dos bloques que se van presuntamente a componer para la investidura, el bloque de izquierda, PSOE más Adelante Andalucía, el bloque de derecha, PP más Ciudadanos, o apoyas a uno o apoyas a otro. Si se abstiene, habrá votación tras votación, más noes que sí es, porque habrá posibilidad siempre de que vayan perdiendo los candidatos y habría que repetir las elecciones. ¿Qué ocurriría si se repiten las elecciones? Bueno, pues ahí cada cual que haga su propia cábala. Vox entiende que serían beneficiados de una segunda elección, porque son una formación emergente. El PSOE también sabe que probablemente le beneficiara una segunda elección, porque se corregirían quizá, sobre todo el tema del asentismo que tanto le perjudicó a PSOE y Adelante Andalucía las últimas elecciones. PP quizás sea el partido más saldría más debilitado de una segunda vuelta, porque es un partido que va en las encuestas, en los sondeos, va a la baja. Y Ciudadanos, bueno, pues no sabemos si ha llegado a su techo o no. Ese es el farol con el que Vox está amenazando a PP y Ciudadanos. ¿Hasta qué punto Vox es consciente de que no le van a hacer caso? ¿Hasta qué punto ha puesto el listón tan alto que quiere incluso que lo hagan caso? Porque puestos a exigir,
hay muchas otras cosas que podrían haber exigido, algunas mucho peores. Por ejemplo, saben que Vox en su programa reivindica la devolución de competencias de la comunidad autónoma al Estado central, que yo creo que es otra de sus utopías que nunca se va a producir. Hay otra que es un poco más medida, un poco más comedida, ¿no? En cualquier caso, creo personalmente yo, que van de farol, que intentan hacerse ver, que intentan abandonar esa figura que le han colocado de adorno en el Parlamento, adorno para algunos de mal gusto, que además le han hecho ver que eso tiene un cheque en blanco y quieren hacerse darse la importancia que tienen 12 diputados, pero que creo que al final, cuando llega la hora de votar, elegir entre Susana Díaz y Moreno Bonilla, Vox no tiene más remedio por sus militantes, por sus afiliados, por sus votantes, que apoyar el bloque de centro-derecha y permitir el cambio que ellos dicen vendrá a partir del cambio de gobierno en el Palacio de San Telmo. Pero hoy es portada en todos los periódicos, no solamente en los cordobeses, en los regionales, en los nacionales, porque significa un giro importante en la negociación que podría afectar de alguna manera al gobierno que se está actualmente diseñando. Hoy, si no hubiese aparecido esta información en las portadas, tendríamos el debate en el reparto de consejerías. Ahí hay algún rifirrafe con la Consejería de Hacienda, que parece que Ciudadanos la reclama para sí y que PP la quiere con sus filas, ¿no? En fin, poco a poco iremos conociendo más información sobre ese asunto. Vamos a ir terminando el repaso. Perdón, dice el diario Córdoba, su portada: Cobap invierte 6,5 millones en la mejora de su centro cárnico. Lo tienen ahí en el sumario. Sistemas innovadores para la elaboración de productos. También el diario El Día, la parte alta, con foto, por cierto, para Ricardo Delgado. Cobap invierte 6,5 millones de euros en la modernización de su planta cárnica, prácticamente el mismo tenor. Bueno, pues Cobap insiste en esa línea de negocio, la de la carne, que actualmente ocupa la quinta parte de su esfuerzo productivo. El 20% de Cobap se dedica ya al cárnico, pero con unas posibilidades, no digo que la leche haya tocado fondo, pero es cierto que Cobap, que nació como una cooperativa básicamente láctea, aunque los ganaderos lo son tanto para la leche como para el cárnico, pero cuando el origen de Cobap, se recuerden, es más hacia el producto lácteo que hacia otros, luego diversificó con el queso y luego se pasó al cárnico. Bueno, pues poco a poco el cárnico va tomando volumen en esta cooperativa, en esta empresa, y ahora se anuncia esta inversión importante, 6,5 millones de euros en esta planta cárnica. Repito, Cobap es un modelo a seguir por otras cooperativas cordobesas y andaluzas en cuanto no solamente a la diversificación de su producto, que hay muchas cooperativas que se quedan con lo que empezaron y de no avanzan, sino sobre todo en la revalorización de su actividad. Es decir, Cobap, que empezó como otras cooperativas lecheras, básicamente en la recolección de leche, en la recogida de leche, en su envasado y su distribución, ha ido creando la agroindustria que tanta falta hace en nuestra provincia. Hemos hablado al principio de esta información de la pérdida de población, que básicamente hay que ligarla a los problemas laborales. Buena parte de esta pérdida de población se produce en la zona norte de la provincia de Córdoba, en la zona del Guadiato, también en los Pedroches, aunque menos, y probablemente iniciativas como la de Cobap, la de la agroindustria, la de crear empleo durante todo el año, que no solamente haya que vivir durante el periodo en el que funciona la almazara, en el caso de las aceiteras, de las olivareros o las cooperativas que en su día hubo para el azúcar, para la remolacha, para la algodonera, sino que se produzca una actividad todo el ejercicio, y eso Cobap es el mejor ejemplo de los que tenemos en nuestra tierra, no solamente en Córdoba, a nivel andaluz y probablemente a nivel nacional es un referente cómo Cobap se ha ido reinventando año tras año, aprovechando recursos propios para implementar su actividad y para crear riqueza, crear empleo, que es tan necesaria y es tan importante en este momento. Más cosas. Estamos terminando, dice el diario El Día. Un decreto permite que 50 policías locales puedan jubilarse. Bueno, aquí hay también algunas consideraciones que hacer. En principio el decreto permite, no es que jubile a 50 policías, porque lo que se ha hecho es que a partir del 2 de enero, a partir del día 1, perdió un festivo, a partir de ayer, entra en vigor un decreto que
homologa la policía local a otros policías, a otros cuerpos de seguridad y a bomberos, con lo cual se pueden jubilar a los 60 años. En esa situación, cumplir 60 años, están 50 policías locales de Córdoba, entre agentes e intendentes. En toda la gama hay personas afectadas. La policía local en Córdoba tiene en torno a 360 efectivos, con lo cual es un número importante. 50 sobre 350 es muy importante el número. No se sabe, primero, si se jubilarán todos los que puedan jubilarse, porque esto es voluntario, pueden seguir trabajando sin problema. Y tampoco conocemos, al menos no lo conozco yo, si se jubilarían en enero, en febrero o en diciembre. No es lo mismo que se jubilaron todos en el primer momento del año, o al final habrá personas que ya tengan más de 60 años y que entren de pronto en este grupo de posibles jubilados. Si todos se jubilaran y todos lo hicieran ahora, habría un problema muy serio en la Policía Local de Córdoba, porque es ya con la plantilla que hay y no se cubren los servicios. Recuerden que en la OPE, la oferta pública de empleo que se anunció a final de año, hace un par de semanas, conocimos que entrarían 90 agentes nuevos en la Policía Local de Córdoba, pero tampoco esas cifras que vayan a entrar mañana. Hay un proceso selectivo que es muy lento y que puede tardar a lo mejor años en algún caso resolverse, porque tampoco entrarán todos a la vez. Con lo cual, habría un momento de dificultad seria si efectivamente se produjeran todas estas jubilaciones y se produjeran todas en el primer trimestre o los primeros meses del año, probablemente habría problemas pues, para la propia Semana Santa. Ya el año pasado, si recuerdan, hubo problemas serios para la feria, para Semana Santa, para la media maratón hace unas semanas, que hace falta un número importante de efectivos, y hubo que tirar de decreto, hubo que casi o sin casi obligar a los trabajadores de la policía local, a los agentes, a trabajar, aunque no les correspondiera, porque no había voluntarios suficientes para cubrir los servicios. Bueno, pues es un problema más que se acumula en la seguridad, tanto en bomberos como policía local. Ha habido muchos años en los que no se han cubierto jubilaciones y ahora además viene de sopetón, como ya advirtió en su día, por cierto, Emilio Aumente, el concejal responsable, el teniente alcalde de Presidencia y Seguridad, ya advirtió en su día de que este dato iba a llegar y que poníamos pie en pared antes de que ocurriera, o va a pasar lo que va a pasar. Pasaría lo que vemos que va a pasar, que como se produzcan las jubilaciones, todas las posibles, en un periodo de tiempo corto, habrá problemas muy serios para cubrir turnos. Y además hay que sumar el tema de los retrasos en la productividad, en el pago de los pluses de productividad, que hacen que para los agentes no sea tan atractivo como hace unos años trabajar en festivo o doblar turnos. Así que cuidado con el dónde nos metemos en este aspecto. Y poca cosa más, en los periódicos. Un par de asuntos de ámbito nacional, por ejemplo, una infografía que tiene el diario ABC en su portada sobre los problemas de ferrocarril en Extremadura, que por cierto, aunque no trae la portada, se lo digo yo, bueno, igual viene y me lo he saltado. Saben que el día 1 de enero se subieron los precios, lo comentamos ayer, los precios de los billetes de media distancia. Recuerden que el tramo Villarrubia-Alcolea es un media distancia, aunque se reivindica desde Córdoba que sea un cercanía, creo que viene por algún sitio, lo leí antes, no sé dónde lo leí, aunque se reivindica que sea un cercanía, no se considera así, porque para el gobierno, para Madrid me refiero, es más complicado que sean cercanías por el tema de las subvenciones, etcétera. Así que es verdad que solo son unos céntimos, pero se ha incrementado el precio que estaba recién estrenado del transporte desde de Villarrubia a Alcolea. Antes incluso de que se plantee el recorrido completo, que sí sería media distancia, desde Villa del Río hasta Palma del Río, en este trayecto que es muy cortito, ya se considera media distancia y ya va a sufrir el incremento de precios que entró en vigor el 1 de enero. En cuanto a lo de Extremadura, ya habrán oído por ahí que si nos quejamos aquí de nuestros trenes, pues calculen Extremadura donde no tiene ni un solo kilómetro de vía electrificada, con traviesas de madera todavía y con vagones que se rompen cada 10 días, cada uno de ellos. Todos los días hay una avería en Extremadura y la solución que propone el Ministerio de Fomento es colocar en cada tren un mecánico para que arregle el tren que se va a romper. No sé si esa es la solución que pretenden los extremeños. También habla el diario ABC de los coches que hemos comentado antes, y un último asunto, el tema del Falcon. Saben que el Partido Popular ha pedido explicaciones al Gobierno sobre cuánto le costó al presidente del Gobierno, cuánto gastamos en su viaje de presidente de Gobierno a Castellón, en avión oficial, y dice el Gobierno que le costó 283 euros.
que evidentemente nadie se cree que costará eso el viaje. Supongo que habrán descontado la parte oficial del trayecto y solamente habrán contabilizado la parte del plus, el complemento que se gastó de más a consecuencia de que Pedro Sánchez y su pareja, y su mujer, se fueran a un concierto de música, no sé si fue a... Bueno, también fue en Castellón. Y el tema de la Alhambra quedará mucho de sí, dice el diario IBC. La Junta fabricó documentos para avalar su tesis en el caso del fraude en la Alhambra. Recuerden, un caso que viene muy antiguo, donde se detectaron una serie de entradas falsas y un presunto entramado en el cual había empresas que imprimían entradas falsas en otro sitio, luego las vendían, donde estaban implicados guías turísticos, vendedores de las entradas, bueno, un montón de gente, y al final parece, según dice hoy el diario ABC, que tanto unos como otros, los denunciantes y los denunciados, pues actúan de manera, bueno, al menos de manera ilícita. Veremos dónde termina este asunto. Solo terminamos aquí, referencia a la cultura en un periódico. Les dejamos con la programación habitual de esta casa. Mañana viernes seguiremos leyendo junto a la prensa. Hasta entonces, si les apetece, gracias por su atención.